treparon la pared, sueños pesadillas hicieron despertar, quemaron los colchones, los escuché gritar, ellos no lo sabían, tendrían que partir. Oh, Señor, Guaujini, Maimanta, Chaparunquita y Tayay. Oh, Señor, Guaujini, Maipita, Surapachunquita y Tayay. Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural del Perú. Los días sábados a las 11 horas de Perú, 13 horas de Argentina, nos sintonizan en Radio La Plata de Buenos Aires, Argentina. Rock andino, el Atuc. Me acompaña Coqui Solier y Pachi Meléndez. Mario Hugo Taipe no ha podido estar con nosotros por motivos laborales. Bienvenidos al programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Un gustazo estar con ustedes. ¿Cómo nace el Atuc? Primero, ¿qué cosa es el Atuc? El Atuc. Atuc. El Atuc significa el zorro en quechua, ¿no? Atuc, El zorro. Ya, ok. Entonces, bueno, nosotros hemos agarrado ese nombre para poder darle el nombre redundando a nuestro proyecto de banda, ¿no? Proyecto de banda. De banda, el Atuc. Ok. Sí, que queremos transmitir pues a través de nuestra música nosotros el mundo andino, Claro. la cosmovisión andina, Así es. a través de la música que estamos creando y bueno, que vamos mostrando al público. Claro. Pachi, pero ¿cómo salió la idea? ¿En una conversación de 2, 3 amigos? Bueno, para esto nosotros tampoco ya nos conocemos desde hace muchos años. Ya. El Atuc ya vendría a ser como que la culminación de todo un proceso en el cual ambos hemos entrado en un dame que te doy, para decirlo de alguna manera, ¿no? Hay una especie de retroalimentación. Ya. Nos entendemos, ¿no? Y eso es el punto fuerte que tenemos nosotros, ¿no? Es que hablamos o tratamos de hablar el mismo idioma, ¿no? En base a lo que es el Atuc, porque cogimos el nombre, ¿no? Del animalito porque el zorro dentro de la cosmovisión andina viene a ser el personaje jocoso, viene a ser el personaje pícaro, ¿no? Y nosotros nos identificamos con él desde el punto de vista como personaje, ¿no? O sea, Sí, porque sí, sí. es el más adecuado para contar en primera persona las vivencias que tenemos acá, ¿no? O sea, no solamente en Ayacucho, o sea, cuando nosotros nos referimos a rock andino, no es solamente por un tema de poner un cliché. Claro, sí, Lo que sí. nosotros buscamos más que nada es insertar elementos andinos dentro de la composición, dentro de la música y transmitir también nuestras vivencias, no solamente nuestras vivencias, por ejemplo el tema con el que iniciamos, que es el Bayay, cuenta una anécdota que en algún momento mi papá me contó. Obviamente acá ya estamos obviando los nombres, Claro, sí, sí. pero es una historia de la vida real, ¿no? Es un par de hermanos que pues, tuvieron que trepar la pared y, por ejemplo, de esos hermanos hasta la fecha no se sabe nada. Claro, desde la época De la violencia de la política. violencia política. La violencia política, porque tanto golpea Ayacucho, pues. Exacto. Y golpeó a todos, no solamente en el tema, o sea, todos tienen muertos, ¿no? Para decirlo de alguna manera, ¿no? Tanto el bando subversivo como el bando del Estado, Así es. y dentro del Estado también hay pequeños segmentos. Claro. Todos tienen a alguien a quien llorar, todos han perdido a alguien en algún momento dentro del proceso de violencia. Y eso también hace que nosotros nos sintamos en la obligación de poder transmitir también esa incomodidad, ese dolor, esos sentimientos, porque valgan verdades, mientras no se cicatricen las heridas,
las cosas no van a Mientras correr. hay heridas abiertas, claro que sí. Pero dime, Coqui, ¿no es que el ATUC haya salido? El ATUC tuvieron que barajar muchos nombres para que quede en definitivo el ATUC. En realidad, no. No, Como Pancho te contaba, nosotros venimos de haber hecho música en proyectos anteriores y como que ya teníamos ciertas ideas en común de lo que queríamos hacer Claro. luego, ¿no? Y ya habíamos conversado antes, él me hablaba mucho sobre la idea de tener el ATU como nombre de la banda, por lo que explicó de la movilización andina y todo eso. Entonces, a inicios de este año decidimos ya darle forma y darle vuelo. Darle vuelo al claro, interesante. sí. Taitayay, ¿no la puedes interpretar? Es la que acabamos de tocar. Perdón, Apuyaya. Claro. Bueno, a Puyaya nosotros estamos haciendo con esta canción una versión un poco más fresca, ¿no? Es una música sacra de la época colonial. Música sacra. Claro, es una música sacra de los tiempos coloniales. Entonces, a Pancho se le ocurrió la idea de que podemos darle otro toque, algo de frescor en el tipo de sonido que tiene y la melodía, ¿no? Y bueno, nos atrevimos y lo soltamos, ¿no? Y la cantamos. ¿Por qué manifiestan nos atrevimos? Porque a veces hay que romper ciertos paradigmas o ideas o mentalidades que encierran a ciertos géneros musicales y no dejan que se pueda experimentar y probar, ¿no? Y para mí, en la música, probar y experimentar y nuevos sonidos, nuevas cosas es importante para que siga avanzando. Entonces nosotros con el Apuyaya hemos hecho eso. Ok. La cantamos. No, te manifestaba esto porque las personas que triunfan en la vida son los atrevidos, pues. Que uno tiene que asumir riesgos. Pero lógico, Si no asumes riesgos, porque mientras piensas, le das la vuelta, que no sé qué, no sé cuándo, no lo haces. si estás dentro de tu zona de confort, pues no vas a querer salir de ella, ¿no? Exactamente. Pero acá el tema, como bien menciona Coqui, es romper ciertos paradigmas, ciertas clasificaciones. Salir del ¿no? círculo. O sea, Claro que sí. ¿Quién dice que no se puede? Para que no Sí se puede. que se puede, ¿no? Sí, pues. Y el tema simplemente es atreverse, ¿no? Ahora, Exactamente. esta cuestión va básicamente con la cuestión del sentimiento. Sí. Uno transmite lo que tiene que transmitir, los parámetros también. Así es. Coqui, adelante, maestro. Apuyaya, Jesucristo, Ispichitni, Yonilla, Ligraikita, Mastarisma, Apuitsuri, Iwachikanki, Imangrahmi, Munakuyaiki, Daitayai, Churiyaiki, Aukasunku, Naraiku, Cruz Kawama, Murakuki. Bienvenidos, hermanos. ¿Cómo están las producciones discográficas? Bueno, como te comentó Coqui, el ATUF nace el 2020, entonces... 2020. Este año, pues, ¿no? Entonces, parece mentira, pero el año nos está poniendo a prueba y afortunadamente teníamos por ahí ciertos registros que comenzaron a caminar solitos y hoy estamos acá, sentados, conversando. La idea es de que para enero del próximo año ya debería estar saliendo un EP Ok. con 5 o 6 temas
Y antes de eso va a haber una sorpresa que lo dejamos ahí nada más. Para que Sí, lo anuncie por la cartelera, pues, para todo el mundo. Ah, claro. Eso de ahí ya queda como una cuestión de exclusiva. Ok. Pero sí, o sea, es una cuestión que, para comenzar, ni yo mismo me lo esperaba. Acá... Te atreviste, pues. No, el cerebro es el Coque. cerebro es Coque Solía. Y, bueno, hasta el momento lo que he escuchado está bonito. Y Ya. vamos a ver pues cómo va. Esto sí, en realidad, esto sí es un tema de atrevimiento ya neto. Ah, de esto. ¿Por qué dice que es el cerebro, pues, también? Pues, bueno, estoy manejando la producción musical, Ya, ok, correcto. la composición de las canciones. Pancho también ayuda bastante. Sí. ¿No? Tenemos temas compuestos y donde hemos participado en la autoría de las letras. Entonces, ahí vamos explorando y como volviendo a utilizar la palabra atreviéndonos a ir, ¿no? contra algunos pensamientos, pues, ¿no? Y, Claro que y romper, sí. probar, experimentar, porque yo soy de la idea y del pensamiento que un grupo tiene que hacer música para el público, para la gente que quiere reír, llorar, saltar con tu música. No hacer música para otros músicos, No, ni para otros productores musicales, Claro ¿no? que sí. Porque ellos al final no son los que van a consumir el producto. No, pues, no, sí, correcto. Entonces, por eso hay que atreverse, hay que romper, hay que soltar y hay que darle lo que nosotros podemos, ¿no? De corazón, cariño, para ellos, ¿no? Para el público. Claro. Pero el músico tiene un gran poder. O hace llorar a los que te están escuchando, o lo haces aplaudir, saltar y gritar al máximo. Claro, la idea de hacer música, y en realidad la idea de hacer cualquier arte, es transmitir. Transmitir, pues, exactamente. Y cuando tú transmites, puedes transmitir cariño, como que puedes transmitir odio, ¿no? O sea, Exacto, uno exacto. también tiene que tener mucho cuidado qué cosa es lo que transmite. Exacto. Porque ciertamente estar frente a un micrófono, estar en el escenario y tener la capacidad y la dicha de poder estar frente a personas y transmitirle algo, te da una responsabilidad. Sí, de todas maneras. Es una responsabilidad porque muchas personas te pueden tomar como ejemplo. Sí, Así tú no lo quieras, ¿no? A veces ese tipo de cosas son involuntarias y mucho de lo que uno hace o deja de hacer es tomado por conveniencia de otras personas. Entonces hay que ser responsable, ¿no? En ese sentido, con lo que uno también escribe, con lo que uno trata de transmitir. sí. Claro. Cuidadosos con el mensaje. Cuidadosos con el mensaje, claro, Por ejemplo, claro. en el tema cuando escribimos Taytayay, llegó el momento pues en el que nos sentamos y ya muy aparte del vacilón y todo, nos pusimos a pensar y dijimos, ya bueno, pues, que ya es momento, ¿no? Ya toca hablar sobre lo que pasó, Claro. ¿no? Porque acá las cosas no se pueden enterrar. Pero al momento de elaborar la composición también tuvimos mucho cuidado qué palabras poner, Así es. qué cosa es lo que se quiere transmitir, porque valgan verdades es un tema bastante delicado. Lo puedes ofender. Exactamente. Claro que sí. Y hemos Claro. tratado de ser lo más justos posibles con todo. Claro que sí, claro que sí. Como que comentaba, ¿no? Acá todos han llorado a alguien en algún momento. Exactamente. Tú que eres el estratega, como me dice Pachi Meléndez, Alain Manteo, ¿qué es? Allin Manteo. Allí Manteo. Allin Manteo es, bueno, el manteo es parte de las fiestas de los carnavales. Ya. Es una... Rito, Es un Un rito, rito, de parte de ok. las fiestas es de como, los es como que carnavales. un rito final. O sea, los carnavales son 3 días, ¿no? Y el último día, que es el martes, nosotros lo conocemos como el martes de manteo. Ya. ¿Por qué el manteo? Porque el martes, por decirte, ¿no? Tú y yo salimos en una comparsa, él sale en otra, Coqui en otra, ¿no? Somos amigos. Pero en la fiesta nos vamos a encontrar, nos vamos a cruzar. Entonces, no solamente hay varones, también hay mujeres. Entonces, por decir, pues no, qué sé yo, me gusta una chica de la otra comparsa,
pero ese rato no me la puedo robar. Tengo que esperar hasta el martes. Ah, El ya. manteo. O sea, el manteo, en otras palabras, es brazadearla pues, a la placa y Ya. la llevas. Antes era así, ahora ya las mujeres también mantean. Ah, no te creo. Sí. tiempo cambia, pero está Los bien. tiempos cambian, claro que sí. A mí me parece genial si te mantea alguien, una chica. Pero ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no? Sí, a mí me parece genial. Claro que sí. La puedes interpretar ya que estamos en una tarde entre atrevidos. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué Porque no? al final Claro. la cuestión, o sea, las compartas anteriormente salían por barrios, pues, ¿no? Por Y barrio. por decirte, yo vivía antes en Chorro, y a la vuelta estaba el barrio de San Blas, y por decir salía la comparsa de San Blas, y Y veía, salía pues la- hay una flaca que yo le tengo, pues, me gusta, ¿no? Ya. Pero en el año no me atrevo, pues, ¿no? Pero dadas las circunstancias... O sea, aprovechas la fiesta. Y aprovecho. Y la manteas. Mira, parece mentira, te puede sonar hasta broma, pero está demostrado demográficamente que la mayoría de nacimientos en Ayacucho se dan en noviembre. Eso La época del bateo. eso es 9 meses después del carnaval. Claro que sí, pues sí. Y si no sí, me sí. creen, pueden ir al registro civil y Ya. hacer su investigación. O sea, ahí tienes la fuente estadística. Sí, de verdad, O sea, ya, parece ok. mentira, pero es Sí, así. sí, pues. Yo tengo una mala o buena costumbre, no sé, pero cuando yo pregunto la edad de alguien y pregunto la fecha de cumpleaños, estoy sacando la cuenta de los 9 meses anteriores y si lo hicieron o no lo hicieron en fiesta, porque valgan verdades, en Ayacucho es así. Hay festividades en las cuales hace que se incremente pues, la tasa de muerte. ¿Y tú en qué mes naciste? Yo soy de marzo. Yo soy de fiestas patrias. Ahí hay un Mateo, vamos a eso, dele usted. ¿Qué pretendió? Hoy es un día, quiero saber. Hoy comienza una historia de amor. Su amor ya tiene un nombre. Cogió su poncho y la guitarra. Aprendiste a enamorar el carnaval. Música antigua. El coqueteo acaba de empezar. Ella se alista, comprende el juego. Los pasos comienzan a sonar. Ella sabe mantear, oh sí. El coqueteo acaba de empezar. El amor es deseo en carnaval. Y las campanas no van a doblar porque ellos no se van a confesar. Entonces, habla de la historia de amor en los carnavales. Qué interesante, Coqui, Pachi Meléndez está con ustedes compartiendo algo tan interesante, tan agradable. ¿Qué proyectos? Bueno, ¿Tú qué eres el estratega del cerebro, como me dice acá Pachi Meléndez? Bueno, el proyecto ahora el que se viene es sacar el EP, como comentaba Pancho, con 6 temas, pero en versiones acústicas, Ok. como lo que ya está sonando en la página del grupo, ¿no? El ATUF en Facebook, también en YouTube, como el ATUF nos encuentran. Entonces tenemos versiones acústicas que hemos soltado. Ya. Entonces la idea del EP es sacar esas canciones, pero en las versiones acústicas, que tienen otra forma de transmitir la música con las guitarras acústicas, Sí, la claro, pandereta, usamos la esquela, ¿no? La tinga. Bueno, ese es el proyecto que viene. Y después de esto sacamos el álbum con ya las versiones eléctricas con la banda completa, ¿no? Batería, bajo, guitarras, ¿no? Porque el sonido del ATU va a ser hard rock fusionado con folclore, ¿no? Folclore ayacuchano, sobre todo el chimaicha, el pumpín, el huayno, el carnaval, el huayno pampino. Entonces, cuando nosotros hacemos o creamos las canciones, creamos desde la melodía folclórica. Claro que sí. Entonces creamos las melodías para ensamblarlas con la melodía rockera. Entonces, ese es nuestro trabajo, Ya. ¿no? Las letras, el canto es en castellano como en quechua. No somos quechua hablantes al 100%,
nos gustaría y estamos en proceso también de aprender más quechua, Claro que sí. pero utilizamos la forma de cómo nos comunicamos cotidianamente, diariamente, usando palabras sueltas en nuestras conversaciones en castellano, ¿no? Claro que sí. Entonces, eso también queremos transmitir en las canciones, nuestra forma, nuestro estilo de hablar. Ok. Bueno, ese es el proyecto en sí. Correcto. Pachi, ¿cuántos integran la banda? Al momento somos tres, ¿no? Que Tres. somos los que figuramos en el video, pero Se en realidad ya Desertando. la banda ya tiene ya los miembros, pero lamentablemente pues, el tema ese de la pandemia ha hecho que no podamos integrarnos, ¿no? Ok. Completamente. Como bien menciona Coqui, ahorita lo que nosotros estamos haciendo es aprovechar el tiempo, sacar este EP en formato semiacústico, y esto a la postre va a dar o va a generar que podamos ya luego sacar la producción de manera eléctrica, que eso es en realidad lo que estábamos apuntando. Estas circunstancias hicieron que las maquetas de los ensayos en acústica cobren otro nivel, otra importancia, y prácticamente ha sido nuestro punto de partida. Bueno, y lo que nos queda simplemente es aprovechar. Claro que sí. Coqui, Pachi, un placer, un gran gusto. Gracias por abrirnos las puertas acá en la casa en Ayacucho para todo el mundo. Siempre cuenta con nosotros, Coqui. Muchas gracias, Carlos. Entonces, siempre encantados de poder conversar y compartir sobre la música y sobre diversos temas sociales también que suceden acá en nuestra región, sobre todo, ¿no? En Ayacucho. Gracias, Carlos. Gracias a Edwin Farfán, Sí, la producción. por la invitación y por esta amena charla. Claro que sí. Un gusto, mi apreciado amigo. Muchas gracias. Nos vamos con Corazón Andino para cerrar el programa. Claro. Ok, muy amable por sintonizarnos. Chao. Me voy a lanzar, olvidar y me tienes que elegir, bailar y me tienes que mirar. Hoy me toca danzar. Ay, eres tú. Esto es muy sincero, esto es verdadero, corazón chivaichero, corazón cumplidero, corazón andino, corazón andino. Esto es muy sincero, esto es verdadero, corazón chivaichero, corazón cumplidero, corazón andino, corazón andino. Muchas gracias. Gracias.